Así que, muchas gracias. Ya. Vamos a partir, entonces vamos a recordar un poco las primeras funciones, ¿no es cierto? Tenemos una función de vasmotropismo que tiene que ver con la excitabilidad, una función de dromotropismo que tiene que ver con la conducción, ¿no es cierto?, del potencial de acción hacia todo el tejido muscular. Una función de ritmo, de control del ritmo, que se llama cronotropismo, una función de control de la fuerza, que se llama inotropismo, y una función de la relajación, que se llama lucitropismo. Entonces, ahora nos vamos a enfrentar con el lucitropismo, y esta es para completar la clase 18, ¿ya? Así que nos vamos a ir a ver por qué es importante la relajación, ¿no es cierto? Me gustaría que alguno de ustedes me dijera por qué es importante que el corazón se relaje, lo cual a simple vista parece obvio, ¿no es cierto? Pero a veces lo obvio es que hay que decirlo con palabras también. Veamos cómo lo dicen ustedes. A ver, alguien que se atreva a decir por qué es necesario que el corazón se relaje. Es necesario para que pueda salir el calcio intracelular y así el corazón no se pueda como empezar a tener una contracción como muy prolongada, por así decirlo, y pueda hacer la diástole más fácilmente y volver a hacer un nuevo ciclo. Ya, muy bien. O sea, tiene que volver a hacer otro ciclo, ¿no es cierto? Si no se relajara, no podría volver a hacer el otro ciclo, tal como dice Christopher, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de tener ciclos constantes, con un ritmo constante, y generar el efecto de bomba, es lo que hace requerir la relajación. No es igual en el caso del el gastrocnemio, el cuádriceps, el tríceps, ¿no es cierto? Cualquiera de esos otros músculos que en realidad pueden estar contraídos un buen rato hasta que uno se fatigue. Porque esos músculos no importa que se relajen y se contraigan porque no generan un efecto de bomba. Bueno, en realidad los músculos que están en la extremidad inferior sí generan un efecto de bomba, pero sobre el retorno venoso, ¿ya? Y por eso es bueno contraerlo y uno empieza así a caminar, ¿ya? Y a moverse. Y eso ayuda al retorno venoso. Pero es un efecto secundario. En el caso del corazón, el efecto primario es el efecto de bomba, ¿no es cierto? Así que necesitamos relajación. Y de aquí viene la gran sorpresa, que uno de los mayores efectos que tienen las catecolaminas es que estimula la relajación, ¿ya? Uno dice, pero ¿cómo? Si la catecolamina tiene que estimular la contracción. Sí, es verdad, también lo hace, pero en realidad su efecto quizás más relevante es acelerar la relajación. Y si yo acelero la relajación, tengo más gradiente de calcio en la cisterna, y el calcio puede, al siguiente estímulo, va a salir más rápido, ¿ya? Va a haber una gradiente mayor y el calcio va a haber mayor concentración de calcio. Así que es bien interesante este asunto, ya del calcio. Entonces, para la diástole cardíaca, ¿no es cierto? Esto necesita que el calcio esté bajo, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer varias cosas. Primero, hay que determinar el potencial de acción, ¿ya? Y sabemos que el potencial de acción cardíaco tiene una duración. Así que eso está bien. Y eso nos permite generar el efecto de término, ¿no es cierto?, de la actividad. Después, sabemos que tenemos que gastar ATP, porque el proceso de disminuir la concentración de calcio es un proceso activo, ¿ya? Necesito bombas, que la cerca 2B, por ejemplo, que bombee el calcio hacia las cisternas. También puedo usar una bomba de calcio que está en la membrana plasmática, que lo que hace es sacar calcio activamente al LEC. O también puedo usar el antipor sodio-calcio, ¿ya? Que también sería un sistema de transporte activo secundario, ¿ya? Entonces, de esas tres formas yo puedo sacar el calcio. Pero todas esas tres formas requieren energía directa o indirectamente, ¿ya? Para sacar este calcio. Y necesitamos mantener el calcio en la diástole debajo de 0.1 micromolar en el sarcosol, en el interior del miocito, ¿ya? Entonces, este calcio, como dijimos, presente en el interior de la célula, es bombeado hacia afuera o recaptado por la cisterna. ¿Cómo se bombea hacia la cisterna? Por la ATPasa de calcio, que es la cerca 2B, que está regulada por el fosfolambano,
¿ya? Es decir, cuando el fosfolambano está fosforilado, se activa la bomba. Si no está fosforilado, no se activa la bomba. ¿Y qué lo fosforila? La proteína de quinasa A. ¿Y qué lo activó? El AMP cíclico. ¿Y qué lo activó? La adrenalina o la noradrenalina, ¿ya? Uniéndose a su receptor, lo cual activó la proteína G, que liberó la sonida alfa, que activó a la adreninato ciclasa, que transformó el ATP en AMP cíclico, ¿ya? Y de ahí sigue toda la cascada de reacciones hacia abajo. Y este es el efecto, como dice aquí, el más importante para la relajación, ¿ya? Bombear el calcio hacia la cisterna del retículo sarcoplasmático. Y ya sabemos que las catecolaminas aceleran esto porque fosforilan al fosfolambano y aceleran la recaptación y aceleran la actividad de la bomba ATPasa cerca 2B. Pero también tenemos una ATPasa de calcio en la membrana sarcoplasmática y el intercambiador sodio-calcio, ¿ya? Esos son los tres mecanismos que tenemos. Acá están los mecanismos, ¿no es cierto? Vemos cómo el potencial de acción llega y despolariza el sarcolema y genera potenciales de acción que ingresan, ¿no es cierto?, hacia los túbulos T, donde está la diada entre membrana del retículo sarcoplasmático con la membrana del túbulo T. Y en esa diada está, ¿no es cierto?, la conexión entre la bomba de calcio, perdón, el canal de calcio dependiente de voltaje y el receptor de rianodina. Y en el fondo es ¿no es cierto?, un canal de calcio que se abre, y como el calcio estaba acumulado en la cisterna, entonces el calcio sale por lo que se llama el mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio, ya que libera el 85% del calcio necesario para la contracción. Y el otro 15% es el calcio que ingresa por los canales de calcio dependiente de voltaje. Entonces, esto nos permite la contracción, se une a la troponina C, se desplaza a la tropomiosina, se producen los puentes cruzados entre actina y miosina. Y posteriormente, ¿no es cierto?, cuando se fosforila el fosfolambano, se produce la activación de la cerca 2B, que bombea de nuevo el calcio en el proceso de relajación y baja la concentración de calcio citosólico. Pero también, ¿no es cierto?, el calcio se puede bombear hacia afuera por el transporte activo secundario, ingresa el sodio y sale el calcio, ¿no es cierto?, en contra de su gradiente, porque recordemos que afuera está más concentrado. O bien podemos estimular una ATPasa de calcio que saca el calcio, ¿no es cierto?, hacia el exterior. Este es el esquema, ¿no es cierto?, y así es como funciona la relajación. Entonces, ¿de qué depende esta función diastólica? Va a depender, obviamente, ¿no es cierto?, de la relajación que necesitamos bombear el calcio hacia afuera o hacia la cisterna, y depende también de la precarga, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa cuando aumentamos la precarga, ¿ya? Si aumentamos la precarga, ya tenemos conocimiento de que eso va a significar que el volumen diastólico final, o conocido también como volumen telidiastólico, va a aumentar, ¿ya? Eso va a estirar mejor al sarcómero, va a generar una óptima precarga de 2,2 nanómetros, no, micrómetros, 2,2 micrómetros, ¿sí? Y eso va a generar entonces una mayor fuerza, porque van a haber más cabezas de miosina caminando sobre la actina. Entonces eso genera, la mejor precarga genera mayor tensión, mayor fuerza, ¿ya? Y eso genera entonces mayor expulsión de un volumen sistólico más alto, lo cual explica la ley de Frank-Starling, porque llega más volumen, se llena más el ventrículo con un volumen telediastólico mayor y se expulsa más volumen sistólico, lo cual entonces significa que yo estoy relacionando mayor retorno venoso con mayor gasto cardíaco, ¿ya? Esa es la ley de Frank-Starling. Ya. Pero hay cosas que hacen que la precarga pueda variar, ¿no es cierto? En primer lugar estaría el retorno venoso, por eso está la flecha más grande, ¿no es cierto? Depende del retorno venoso y de que se llene bien el ventrículo con
con un volumen telediastólico mayor. Sin embargo, no es solamente el retorno venoso que está participando acá, sino que también necesitamos que se relaje bien, ¿ya? Si no se relaja bien, va a estar la pared tensa y va a estar, el volumen contenido va a ser menor, ¿ya? Y por otro lado está el concepto de distensibilidad también, ¿ya? Porque supongamos que esté relajado, supongamos que haya buen retorno venoso, pero que las paredes ventriculares, la musculatura, no sea altamente distensible, no pueda contener bien el volumen. O para contener ese volumen tuviera que aumentar mucho la presión, ¿ya? Todas esas cosas hacen que la precarga no sea óptima, aun cuando podamos, como les digo, tener un buen retorno venoso, una buena relajación. Si no hay buena distensibilidad, también vamos a perder esa capacidad, ¿ya? Por lo tanto, estos tres elementos están jugando, ¿ya? Jugando un rol importante en la determinación de esta precarga, ¿ya? Y no es menor, porque igual, a pesar de que son factores que son un poco más pequeños, también juegan un rol en este momento, ¿ya? Y ya sabemos el rol que tiene, ¿no es cierto?, la precarga sobre la generación de tensión, ¿ya? Acá observamos, ¿no es cierto?, la longitud, al tener 2,2 micrómetros, ¿no es cierto?, vamos a tener un sobrelapamiento óptimo entre las cabezas de miosina y la actina, pero si el sarcómero se empieza a cortar, entonces se produce un momento en que las cabezas de miosina no están pegándose bien a la actina, o bien no hay espacio para generar la contracción. El espacio ya está ocupado, ¿ya? Recordemos que una vez que los discos Z o la línea Z llega a la banda A, ya no puede seguir contrayéndose, porque ya hay una dificultad, porque la banda A es el filamento grueso, y ahí eso no se puede acortar. Entonces hasta ahí nomás llega, y si el sarcómero se acorta, como por ejemplo se muestra acá, a 1,8 micrones, ya la posibilidad de que siga cortándose ya es muy baja. Y por eso que la tensión que va a generar en ese caso un sarcómero más corto no funciona. Lo mismo es cierto para un sarcómero mucho más largo, ya por ejemplo, supongamos de 2, o de 3 micrones, ¿ya? Si fuera muy largo el sarcómero va a tener solamente una punta del filamento, la banda A, interactuando con los filamentos de actina. Y eso no va a hacer mucha fuerza. Son pocas cabezas las que están caminando sobre el filamento de actina, ¿ya? Eh, Muy bien. Y acá, entonces eso se muestra en esta curva que está acá. Y esta otra curva es la curva de la tensión de reposo, que significa que yo simplemente, eso tiene que ver con la función elástica del músculo. Yo simplemente por estirarlo, ¿ya? Sin necesidad de que yo invoque a las cabezas de miosina, el solo hecho de estirarlo también va generando una tensión que se opone al estiramiento, ¿ya? Porque es un tejido. Como yo, supongamos que tengo esta chaleca. Y si yo la estiro, la chaleca va a tender a oponerse a ese estiramiento, y generando una tensión pasiva, ¿ya? Un calcetín elasticado, no sé, un, ¿no es cierto? Alguna cosa que se ponga en la cabeza, ¿cómo se llaman? Un cintillo, ¿ya? Anteriormente se usaba mucho los cintillos, ahora no tanto. Bueno, acá vemos el mismo ejemplo, tenemos esto ya hecho, esto está puesto así como esquemáticamente, y esto está hecho en realidad. Estos se han hecho estudios con la tensión activa del músculo papilar del gato, y se ve cómo está, ¿no es cierto?, a medida que vamos llegando a la longitud óptima, a la precarga óptima, se genera la máxima tensión. Y después cuando llegamos ya a 2,4, se dan cuenta cómo empieza a bajar la tensión. Y acá se observa la situación, ¿no es cierto?, de la tensión de reposo, cómo va aumentando la tensión de reposo sin necesidad de generar fuerza por la cabeza de miosina, ¿ya? Perfecto. Y ahí tenemos la diferencia también de tensión pasiva entre perros y gatos, ¿ya? Aquí está la curva también de tensión pasiva de los perros en negro y de los gatos en rojo.
¿ya? Y acá, para el caso de la tensión activa, está solamente el gato, ¿ya? Eso. Y, ¿no es cierto? Aquí estamos en reposo todavía, estamos con el calcio bajo, ¿no es cierto? Y se está llenando el ventrículo con el retorno venoso. Entonces tiene que haber una buena distensibilidad para poder ir llenando con mayor volumen, ¿ya? Entonces vamos llenando con mayor volumen, la distensibilidad es buena, el relajamiento está bien y el retorno venoso está bueno, ¿ya? Y en ese caso, a medida que vayamos, por ejemplo, aumentando la distensibilidad, como en este caso, yo puedo llenar más. Si disminuye la distensibilidad, ahí queda claro que el volumen diastólico que yo puedo lograr es menor, ¿ya? Y acá sería, en rojo, estaría como graficado lo que sería normal, ¿ya? Eso. Así que queda claro, queda en evidencia que los cambios de distensibilidad afectan, ¿no es cierto?, el volumen telediastólico. Y eso entonces tiene que ver con enfermedades, patologías, quizás, ¿no es cierto?, que puedan hacer el tejido muscular un poco más estático y no tan elástico como normalmente es, ¿ya? Profesor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre geometría ventricular, que es la de la poscarga, y la distensibilidad del ventrículo, que es la precarga? La diferencia entre esas dos. La diferencia entre precarga y poscarga, dices tú. No, no, como hay un factor que afecta la poscarga, que es la geometría ventricular. Y hay Ah, otro, ya. y el factor que afecta aquí a la precarga es en sí la distensibilidad la distensibilidad, como usted dice. Ya, perfecto. Ya, te entiendo la pregunta. Ya, la distensibilidad no tiene que ver con la geometría, ¿ya? La distensibilidad sería una propiedad de poder recibir un volumen dado sin aumentar la presión, ¿ya? Esa sería la distensibilidad, sin aumentar grandemente la presión. Pero observamos que la presión igual puede aumentar si por efecto solo de la distensibilidad, ¿no es cierto? Si yo voy distendiendo, la tensión que se genera ahí, que es una tensión pasiva, aumenta. Hasta un punto que incluso se cruza con la misma tensión que se generaría en forma activa, como en este punto, ¿ya? Pero eso no tiene que ver con la forma que tiene, la geometría que tiene el corazón, la forma que tiene. La geometría del corazón, que está más bien relacionado con la postcarga, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que pueda tener una hipertrofia excéntrica o una hipertrofia concéntrica. Entonces, ese es el cambio geométrico que uno puede tener, ¿ya? Son cambios asociados a una mayor precarga, o sea, a una mayor poscarga, ¿ya? Y es como el corazón ha ido resolviendo eso. Si lo resuelve de una manera mejor, como sería la hipertrofia concéntrica, o si lo resuelve de una manera más patológica, como la hipertrofia excéntrica, que sería más asociado, por ejemplo, a la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? A eso se refiere la geometría, que cómo el corazón fue resolviendo y generó un cambio morfológico visible, fue resolviendo su problema de menor contractilidad en algunos casos o mayor postcarga, ¿ya? Eso es. Por eso que es diferente. ¿Se Gracias, profesor. entiende? Sí, se entiende bastante bien. Muchas gracias. Ah, ya, está bien. Ya, entonces quedó claro que tenemos tres factores determinantes de la precarga, ¿no es cierto? Tenemos la distensibilidad, como se muestra en este ejemplo, tenemos la relajación, que es necesario que el calcio llegue debajo de 0,1 micromolar, y necesitamos un buen retorno venoso. Y sabemos también el retorno venoso depende de varios factores. Por ejemplo, obviamente depende del volumen, ¿no es cierto? Que tiene que haber una buena volemia. Depende también de la actividad de los músculos, ya que de la extremidad inferior especialmente, que ayuda a bombear, ¿no es cierto? Se produce un efecto de bombeo, que ayuda al retorno venoso. También está el hecho de la venoconstricción, ya que eso puede ser, o sea, es resultado de estímulos alfa-1 adrenérgicos, ya también la venoconstricción ayuda al retorno venoso. Y finalmente también la inspiración, ya el efecto de ensanchar la caja torácica y generar presiones negativas. También eso ayuda al retorno venoso, ¿ya?
Entonces tenemos varios factores que están asociados al retorno venoso, y el retorno venoso junto con estos dos factores más, que es la distensibilidad y el lusitropismo, son los que determinantes de la precarga, ¿ya? Y para qué es importante la precarga, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Tiene que ver con relacionar entonces una mayor precarga con un mayor gasto cardíaco. Y es lo que hace la ley de Frank-Starling, ¿no es cierto? Que yo voy teniendo las presiones venosas, ¿ya? Que van aumentando, y aquí tengo el volumen sistólico, ¿ya? Entonces, a mayor presión venosa, mayor retorno venoso y mayor volumen sistólico, con lo cual se genera mayor gasto cardíaco, y con lo cual, ¿no es cierto?, voy manteniendo el principio de continuidad. Entonces, todo lo que llega, lo que puede expulsar el corazón, no es superior a lo que llega. Se mantiene un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, ¿ya? Entonces, bueno, aquí dice el volumen diastólico final genera una presión de llenado que estira el sarcómero antes de la contracción, ¿ya? Y esa sería la precarga. Cuando el sarcómero alcanza el largo óptimo de sobrelapamiento, 2,2 micrones, se desarrolla más fuerza. Y este mecanismo permite el ajuste entre el retorno venoso y el gasto cardíaco, que es lo que conocemos como la ley de Frank-Starling. Y el retorno venoso es el principal determinante de la precarga, pero también depende de la relajación ventricular, el lusitropismo y de la distensibilidad, o el espesor, ¿no es cierto?, que pueda tener esta pared. Y aquí vemos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo puede cambiar la curva de Frank-Starling cuando hay inotropismo negativo, por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, o cuando hay inotropismo positivo. Esto podría ser en ejercicio, por ejemplo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo está cambiando la presión del ventrículo en un lapso de 0.05 segundos, ¿ya? Entonces, la mitad de un segundo, ¿ya? Vemos que si va cambiando la precarga, ¿no es cierto? Si la precarga aumenta un poquito, esta es la curva normal, ¿no es cierto? La primera podría ser. Después aumentamos un poco la precarga, ¿no es cierto?, con una presión un poquito mayor, y eso genera entonces ahora una presión ventricular mayor. Y si aumento otra vez la precarga, genera otra presión ventricular mayor, porque estoy mejorando el sobrelapamiento de los filamentos de actina sobre la miosina. Y eso sería por Frank-Starling. Ahora, por inotropismo, lo que yo voy a hacer es correr la curva de presiones y tiempo. Voy a hacer que se expulse más rápido, ¿ya? Si tengo más fuerza, logro que, ¿no es cierto?, se expulse más rápido el volumen sistólico, que eso es justamente lo que yo puedo observar cuando hago la inspiración, ¿no es cierto? Cuando hago la inspiración, voy a observar la separación del ruido, segundo ruido cardíaco en A2 y P2. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho tiene más fuerza, ¿no es cierto? Es como si fuera con inotropismo más positivo que el ventrículo derecho. Entonces se expulsa antes, ¿ya? Este es un buen ejemplo para mostrar justamente eso. Se expulsa antes porque más rápidamente logra generar la máxima tensión. Y el ventrículo derecho más lentamente logra. Entonces es como la separación, ¿ya se dan cuenta? Ahora, si por ejemplo usáramos el mismo ventrículo, el ventrículo derecho, y le agregáramos a la persona, ¿no es cierto?, catecolaminas, haría esto. Sería todavía más rápido. Y si no le agregamos nada y le agregamos, por ejemplo, bueno, en realidad el vago no puede disminuir el inotropismo del ventrículo, ya porque no llegan fibras aferentes hacia el ventrículo del vago. Lo que hace el vago es puede inhibir la contractilidad de las aurículas, ahí sí. Además de inervar a los nodos, ¿ya? Eso sí también puede hacer. Pero esta curva de inotropismo en el caso del ventrículo izquierdo no funciona con el vago, ¿ya? Así que no es buen ejemplo. Pero es importante que sepan esto, ¿ya? Que es, si yo logro generar un efecto negativo, claro, va a ser más lenta la generación de presión, ¿ya? Entonces me va a demorar más en generar el máximo. Y aquí, si tengo más inotropismo, obviamente me va a demorar menos en hacer ese máximo.
Ya, bueno, eso era lo que faltaba. Espero, no sé si quedó claro la explicación. Y yo diría que lo más importante es entender bien este punto, ¿ya? Donde se ven todos los elementos que van a definir bien la precarga. ¿Y por qué se habla de la precarga cuando no está hablando de la relajación? Porque justo es cuando ocurre la precarga, ¿no es cierto? En ese momento, cuando se está relajando el corazón, ¿ya? Cuando está en su fase de reposo, cuando no hay potencial de acción. Ahí se está llenando el ventrículo y ese llene, ¿no es cierto?, va a generar un largo determinado del sarcómero. Y para que se genere ese largo determinado necesitamos estos tres elementos. Volumen de sangre, retorno venoso, bombeo activo del calcio y un espesor dado, ¿no es cierto?, una distensibilidad dada. Pero también sabemos que el retorno venoso tiene varios elementos, ¿ya? Tiene la volemia, tiene el grado de venoconstricción, la actividad muscular y el bombeo torácico, ¿ya? Entonces son hartos elementos que se están juntando y están generando este proceso. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, si no hay dudas, entonces estaríamos listos. Hemos terminado la clase 18, ¿ya? Y el jueves, si Dios quiere, nos vamos a la clase 19, ¿ya? Que va a corresponder a la regulación de la presión arterial 1, ¿ya? Así que si quieren, empiecen a leer el capítulo de regulación de presión arterial del Constanzo, ¿ya? Pero vamos a agregarle algunas cosas más, ¿ya? No es solamente el material que está ahí, sino que tiene más elementos que ustedes lo van a ver en clase, pero ya la clase está subida, así que pueden también acceder a ella, ¿ya? Las dos clases de presión. Así que ahí se van a dar cuenta de lo que vamos a ver, ¿ya? Ya, pues entonces ya me despido. Un gusto de haberlos visto. Que les vaya bien y nos estamos viendo en las actividades que tenemos en la tarde con el grupo 1 de neurociencia, ¿no es cierto? Eso es lo que faltaría hoy día. Profesor, Dígame. ¿va a haber Kahoot? Ahora no hay Kahoot porque necesito, sí, porque no tuve tiempo para preparar para esta parte y además porque algunas cosas que se preguntaron hoy día ya las preguntamos ayer, porque se preguntaron cosas de relajación también.